Yo salí desde Buenos Aires con una mochila que el día que más pesó 8 kilos. Y esto fue mi casa durante 37 días. Al principio tal vez uno recorre el camino, lo comienza a recorrer. Yo creo que en la meseta es el camino el que me recorrió a mí. Algo pasa en el camino. Yo todavía no conozco a una sola persona que me hable mal del camino. Ultrella y bienvenidos una vez más al Camino People, el podcast. Soy vuestro anfitrión, José María Danaz, y hoy tenemos un invitado muy especial. Llega a nosotros desde Argentina, ha recorrido el Camino de Santiago varias veces, ha escrito dos libros diferentes, bueno, uno coescrito con casi cientos de peregrinos y la verdad que gracias al tiempo y demás hemos conseguido por fin conseguir y poner esta cita para encontrarnos, ¿no? Con la diferencia del tiempo, la diferencia de todo y ya en este 2024 aquí estamos grabando con Pancho. Muy buenas, Pancho, bienvenido, ¿qué tal estás? Os presento, bueno, a Francisco, al que ya te llamo Pancho ya como si fuéramos amigos de toda la vida. Hola José, muy buenas tardes para ustedes. En Madrid deben ser como las 4 de la tarde, acá en Buenos Aires son las 12:30 del mediodía, perdón, 12 del mediodía, 4 horas Eso, de o sea, diferencia. aquí en Bueno, Pamplona las 4 de la tarde. Y además, hoy un día en concreto interesante del camino porque han caído las primeras nevadas y para que sepa todo el mundo, ya se han rescatado los dos primeros peregrinos del Camino de Santiago, que me ha llegado a mis oídos que les ha caído una multa de 6.000 euros wow, por porque ir por se, el paso han ido por el paso pues, del monte que está fueron por cerrado. Saint-Jean, claro, por Eso arriba, es. por más que estaba Así prohibido. que, pero bueno, cosas del camino, ¿no? Bueno, Bueno, Pancho, comenzamos siempre. La primera pregunta que a mí me gusta preguntarle a todo el mundo es, yo como pamplonés, pamplonica que decimos aquí y español, el Camino de Santiago siempre ha estado en la puerta de mi casa, ¿no? Es algo que he conocido desde niño, aunque me costó muchos años hacerlo, ¿no? Casi como tú, hasta el 2017, pero siempre lo conocía, ¿no? Sin embargo, tú en Argentina, ¿cuándo conoces el Camino de Santiago? ¿Cómo llega a ti el Camino de Santiago? llega puntualmente, yo algo había escuchado, pero puntualmente llega a mediados del 2016, cuando yo soy muy deportista, pero era un fin de semana de mucha lluvia, estábamos hablando de junio, julio, que acá es pleno invierno, y me puse con mi familia así a ver televisión, a ver zapping, y justo comienza la película, bueno, esta la de Martin Sheen y Charlie Sheen, ¿no? Sí, muy Veo toda buena. la película, fascinado, me volví loco. Las vueltas de la vida, termina la película, sale el sol, me voy al supermercado y en el supermercado, por eso yo no sé si son coincidencias, para mí son diosidencias, como digo. En el supermercado me encuentro con una muy amiga mía que no la veía hacía como 30 años. ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo estás? Bueno, nos ponemos así a hablar. Entonces le digo, no, bueno, acabo de ver una película que me encantó, El Camino. Me dijo, yo lo hice, yo ya lo hice en el 2007, 2008. No, empezame a pasar datos. Bueno, me pasó datos, me embalé. Mi mujer en ese momento me decía, bueno, Pancho, te regalo con mis hijas, te regalamos el viaje. Y así nació. Así que Y claro, ¿cómo de repente dice alguien, o sea, lo que dices aquí? En España es muy cómodo y muy sencillo, bueno, y no mete aquí todo el mundo el camino, ¿no? Hablas con la gente y dice, bueno, yo haré el camino cuando me retire, o yo haré el camino cuando tengo un momento de crisis en mi vida, ¿no? Pero de repente estás en Argentina, que tienes que irte hasta aquí, familia, mujer, dos hijas, y vas a dejarlos 40 días así de repente porque has visto una película en la televisión que te ha llamado la atención. es que efectivamente es así. Tengo que decir que, bueno, gracias a Dios coincidió que justo esos días yo había ayudado a mi ex mujer con, digamos, unas relaciones, unos vínculos, donde se generó un muy interesante negocio para ella. Y como de regalo, yo tenía muchos días de vacaciones acumulados y, bueno, mi ex mujer es colombiana, así que ella 2 veces por año iba a Colombia. Entonces es como que me dijo, bueno, ahora te toca un poquito a vos. No, ella no Encajaba todo, quería, ¿no? De repente todo encaja. no quería caminar, no le interesaba el tema, veía que yo estaba radiante, feliz, mirando cosas. Además, bueno, tú sabes que uno buscaba por internet y si querés tenés todas las etapas. Me Ujú. acuerdo que empecé a mirar 2 o 3 cosas, dije, ¿cuál hay que hacer? Bueno, comienzo por el camino francés, por Saint-Jean. Solamente miré las 2 primeras etapas y después dije, no, ya no miro más porque necesito que el camino me sorprenda.
Por supuesto no conocía nada, entonces simplemente me aseguré tener eh, el hotel reservado en Saint-Jean y Ujú. después de este lado ya en Bourguete, porque es muy larga la historia. Yo no paré en Roncesvalles, así que Bueno, luego iremos a eso, ¿no? Pero has dicho así. bien que empezaste por el famoso recorrido francés, ¿no? Que todo el mundo sabe. Además, este año ha sido el aniversario de su declaración como Patrimonio de la UNESCO. ¿Por qué el Camino francés? ¿Por qué era el de la película? ¿Porque fue el primero que viste? ¿O qué te llamó a hacer el Camino francés? No, sinceramente, primero, porque es el de la película. Segundo, porque cuando empiezo a averiguar, evidentemente es un poco el más reconocido, el mayor señalizado, y a uno de alguna manera, después de 12.000 kilómetros solo allá, te da cierto temor todo lo desconocido, ¿no? La Ujú. infraestructura, lugares donde quedarse. Uno sabe que las etapas son muchas, pero no necesariamente las tengo que cumplir todas. Me puedo quedar antes, después, y por eso me decidí. Y me decidí y dije, bueno, si tengo que viajar 12.000 kilómetros, no voy a viajar para empezar solo desde Sarria. Voy a hacer todo lo que pueda. Tenía los días contados, así que llegué hasta Finisterre. Pero Y es bueno, unas cosas que decías, ¿no? Al final, viajar desde 12.000 kilómetros. Y una cosa es que a veces con la gente peleo, ¿no? Con esto del tipo de camino que haces y digo, bueno, yo aquí en España tengo la suerte de que se me cruza el cable, ¿no? Como decimos por aquí, me voy el fin de semana y puedo hacer dos, tres etapas. Es más, muchos días subo corriendo al Alto del Perdón o tengo la suerte, ¿no? Son cosas que puedo volver a ver, ¿no? Pero dices, claro. claro, tú desde Argentina, esto lo veías como una cosa que vas a hacer una vez en la vida y ya está. Me imagino que no te planteabas en aquel momento yo voy a hacer caminos cada 3, 4 años No, para nada. jamás. No, no, por supuesto dije, bueno, una sola vez en la vida tendré que hacer esto. Es más, mira, José, yo no conozco, mi mujer sí, mi ex mujer sí, pero yo no conocía Europa, no conocía. Ujú. Y la primera vez fue ir al camino. Dije, bueno, algún otro día volveré a conocer Europa, pero sé que el camino una vez en la vida lo tengo que hacer por los comentarios de mi amiga y por lo que iba escuchando a medida que me iba metiendo. Y bueno, evidentemente es una droga, me pasaron cosas y me siguen pasando cosas impresionantes a partir de ese camino. Bueno, vamos a ir un poco al antes, ¿no? De qué pasó, claro, porque yo, unas cosas que a veces también me planteo, la gente dice, bueno, ¿y cómo llego hasta Sarria, ¿no? ¿Cómo me planteo, cómo empiezas tú a plantearte el viaje desde Argentina? Porque claro, ¿a dónde vuelas? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Unos días antes, como dices, tu primera vez en Europa, no vas a visitar ningún sitio de Europa. ¿Tú cómo te planteaste un poco todo esto? Eh, Simplemente al momento de decidirme, de haber averiguado todas las etapas del camino francés, y dije, bueno, tengo muchas ganas de hacerlo completo. No dispongo, o sea, por supuesto que dispongo de tiempo, pero no me iba a tomar 2 meses de vacaciones porque me tenía que quedar vacaciones para después ir con mi mujer y mis hijas a Colombia. Pero cuando tomo la decisión veo que son más o menos 32 etapas o 30 si Ujú. uno acelera. Y dije, bueno, me voy a ir 35 días como para llegar. Bueno, yo aterrizo en Barajas, ahí nomás voy en tren a Pamplona, alcanzo a llegar justo ahí a Decatlón de Pamplona a comprar unas cositas y tomar el único bus, que es más o menos 2:15 de la tarde, 2:30 de la tarde, que nos cruza a Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Así O sea, que que te de ahí, encajó todo perfecto. ¿eh? Claro, Te no, no, encajó todo perfecto. sí, hay ciertas cosas que pasan, bueno, que las cuento en el libro, pero todo encajó. Yo me iba a quedar a dormir un día en Pamplona porque lo quería conocer y después, bueno, tengo todos unos retrasos en la conexión de los vuelos porque yo no Mm. volé directamente a Barajas, sino que tuve que ir vía San Pablo. En Mm. San Pablo, ahí nos avisan que el avión a Madrid se estaba cancelado, iba a salir 7 horas después. Ahí, bueno, pierdo toda esta conexión para dormir en, en Pamplona, pero yo ya había también comprado y reservado mi hotel justo enfrente a la oficina del peregrino ahí en Enseñar. Saint-Jean, en la ruta de la Citadel. Y bueno, por suerte ahí pude llegar bien, ya te digo, por lo de los trenes. Y a la vuelta era llegar
si podía llegar a Finisterre, volver 1 o 2 días a Madrid, conocer lo mínimo de Madrid y Ujú. volverme. Y volver. Y Ahí es lo una de las pude cosas, lograr. ¿no? Que a veces las uniones, ¿no? Las contamos tanto los días con los pelos que siempre digo a todo el mundo que llega desde tan lejos un día de descanso al llegar para quitar el jet lag y poder hacerlo, ¿no? O si llegas a San Jan el mismo día, ese día visita San Jan y el siguiente sube quizás solo hasta Oguisón, porque al Exacto, final es una paliza muy grande y lo que digo, sobre todo si vienes desde el otro lado del mundo, no permitirte un día de visitar San Jan, un día de Pamplona, no porque sea de Pamplona, pero yo creo que es casi pecado, ¿no? Y así además es. luego los trenes no encajan. Si llegas a Madrid, el coger el autobús de última hora de San Jan suele ser complicado, con lo cual a veces toca dormir en Pamplona. Ahí está también el truco. Hay una compañía de taxis que a veces sacan taxis en grupo desde Pamplona, sobre todo cuando hay más peregrinos. Entonces, bueno, esa opción Sí. suele ser un poquito más cara, pero es una opción, ¿no? Y ya llegas a San Jan y de repente esto que tú habías visto en una película que habías hablado con tu amiga se plantea en realidad. ¿Cómo es esa llegada de repente, bajarse del bus y aparecer en San Jan? Es de verdad que es impresionante. Empezás a ver caras así de todo el mundo desconocido, pero que finalmente van a ser tus propios compañeros de ruta, porque por lo general son dos peregrinos, mirarse, reconocerse. Yo me acuerdo que, bueno, fui al albergue y justo enfrente tenía la oficina del peregrino, así que me crucé, ya obtuve la credencial, eh, y bueno, dedicarme a pasear un poquitito por ahí, por la ruta de la Citadel, un sueño, eran, no sé, las 3 4 de la tarde, a las 6:30 de la tarde, 7, teníamos ya como la cena comunitaria Ujú. y bueno, después obviamente ir a dormir para que es una noche que por lo menos yo no dormí, los nervios, la ansiedad y al otro día ya 6 de la mañana comenzar a caminar y bueno, en mi caso fue muy, muy loco porque tenía un primo hermano mío también que lo había hecho al camino y él me dijo, Pancho, si tú vas a comenzar desde Saint-Jean, no, en lo posible, no duermas en Roncesvalles, porque es un día muy, muy cansador, vas a necesitar recuperarte bien. Si tú puedes hacer el esfuerzo, camina 3,5 kilómetros más hasta Burguete y descansa ahí, es un día que te mereces descansar. Y bueno, lo mío fue muy loco porque, bueno, obviamente pasé Horizon, llego a Roncesvalles, me saludo con unos amigos, con unos peregrinos que habíamos caminado un Ujú. poco juntos. Ellos no lo podían creer, pues yo digo, bueno, sigo hasta Burguete, me quedo, es el Hostal Burguete, que es donde dormía Hemingway. Tengo Sí. unas anécdotas muy graciosas en el libro. Me quedé descansando ahí, vi la final de la Champions League. Me acuerdo que teníamos, no sé cómo le dicen en España, una bañera, una Sí, bañadera. bañera. Sí, 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 bañera. bañera, la llené de agua tibia y me quedé como 1 hora y media relajado ahí. Después volví a caminar de regreso para la misa del Ah, peregrino. subiste a Roncesvalles, porque te iba a decir, una de las cosas No, que no, diría yo no, es un claro, no, sacrilegio no, no pasar por Roncesvalles y no no, ir a no, la misa del no, a ver, peregrino. por supuesto, entré a Roncesvalles, entré ahí a la colegiata, obviamente, ahí me sellaron la credencial, me quedé tomando algo y bueno, decidí seguir a Burguete al hotel, pero Ujú. después vuelvo a la misa del peregrino, hago la misa del peregrino y me vuelvo a ir otra Y te vez a vuelves a Burguete, bajar. O sea, así para que el que no sepa, este señor hizo pues sus 9 kilómetros extra el primer día, que todo el mundo habla de la subida de Oguisón, pero la subida no es nada, lo que mata a los peregrinos es la bajada. uf, así es, La así subida es. vamos frescos, vas hablando, es muy cansada, pero bueno, al final es carretera, pero la bajada, si vas por el lado del bosque, es muy dura y Por luego el viene lado del bosque. Zubiri. Sí, O sí, sea que sí. para el que me esté escuchando y quiera descansar bien, en Roncesvalles hay 3 hostales, además del albergue, hay un hotel que hay que llamar con bastante tiempo de antelación, Porque no hay pero no lugar. hagáis 6 kilómetros de más, por favor. Sí, no, bueno, Pero es cierto que si eres un amante de Hemingway, es también un detalle. Al final, esas no, cosas, bueno, como siempre. fue una locura. Bueno, locuras del camino, ¿no? Yo creo que esto hemos hecho todos. Yo ahora te contaré que yo nunca he parado en Zubiri, siempre he hecho Roncesvalles-Pamplona. Wow. En mi vida he parado ni en Zubiri ni en la Roasaña, siempre que hago el camino, tiro hasta Pamplona. Como es mi casa, pues voy tirando y son 40 y pico kilómetros. O sea, que locuras, No, pues no, bueno. pero a ver, ojo, por ahí no me comprendiste, José. El hostal Burguete no queda en Zubiri, Sí, queda, no, no, sé que está en Burguete, pasado por Roncesvalles, sí, eso. sí. No, Sí, no, pero digo por después, después de después sí, Roncesvalles y ojo, pasado el bosque.
No, al otro día yo sí hice desde Burguete hasta Zubiri. Ahí Ah, sí, vale, sí, sí, fue sí, es más la etapa corta normal. la etapa. Es una Sí, no etapa digo por la locura del primer día haber hecho subir al Guisón, bajar, ir al hotel, volver y volver al hotel. O sea, a eso me sí, refería sí, hice con como la 30 y locura. pico de kilómetros, sí. Pero Así bueno, que, merecen la pena, ¿no? pero, uff, tremendo. He tenido la posibilidad, ya como te dije, hice 4 veces el camino, así que he Ujú. podido recorrer Pamplona. Pamplona, seguramente va, obviamente vos lo sabés porque sos de ahí, pero es una de las ciudades que tiene mayor cantidad de verde por metro cuadrado de España. La La ciudad cantidad ahora de mismo con verdes. más calidad de vida de España. Nos han dado el premio este año. Exactamente. Me encantó, me Es una fascinó. maravilla. Yo no porque vivo aquí, la verdad que después de haber vivido en diferentes sitios, es una ciudad que es una pena porque muchos peregrinos llegan, yo siempre digo, con la prisa del peregrino, ¿no? Estás comenzando, esa amistad, es todo avanzar y no te planteas Totalmente. el parar Pamplona, ¿no? Lo pasas, bueno, sales de tapas a la noche porque hay que salir, pero te pierdes todo lo que tiene Pamplona, ¿no? Y lo que digo, con un día te da tiempo para ver las cuatro joyas de Pamplona que la verdad merecen la pena, pero a veces somos así, ¿no? Y los días van contados y hay que dedicarlos a lo que... Y todavía no tenemos esas ganas de tomarnos un día de descanso, ¿no? Ajá, ajá. De hecho, es muy probable, José, que vuelva a Pamplona este año. Yo soy un enamorado del camino francés. Sé que hay muchos caminos. Bueno, el año pasado hice el camino portugués por la costa, saliendo Ujú. desde Porto, este, pero fueron en total 15 días. Yo me había ido como 35 y después de ahí fuimos con unos amigos a Finisterre, nos quedamos un día a Muxía. Volvimos, yo me despedí de ellos, pero a mí todavía me quedaba casi 30 días de vacaciones. Y me fui a Burgos, estuve en Burgos un día y medio y todo el mundo me dijo, vos estás loco porque era julio casi, y volví decidido a hacer de nuevo la meseta, desde Burgos hasta, otra vez hasta Santiago. Así que el año ¿Y pasado recibí 2 compostelas. por Dos. qué el camino francés? ¿No? Mucha gente sí, y yo conozco a otro loco como tú, pero este lo ha hecho en bici, ¿no? Ya lleva 30 caminos franceses hechos en bici. Él es Wow. guía y un enamorado del camino, además de guía como trabajo, lo hace porque le encanta, ¿no? Pero en tu caso, ¿qué tiene el camino francés que te llama tanto? No, bueno, evidentemente lo que vivo en el 2017 que me cambió la vida por completo, yo sin duda creo que es la experiencia más impresionante que tuve, que bueno, después la plasmé en un libro. Eh, Primero, me fascina en cuanto a los lugares, todo. Quería recordar nuevamente parte del camino y sobre todo, bueno, yo lo cuento en el libro, eh, la meseta fue muy dura para mí, muy dura, y quise otra vez el desafío de hacerla bien y de volver a gozarla, digamos, no a sufrirla, por ¿Postura todas las física cosas que me fueron o pasando. mentalmente? Porque ¿Eh? claro, aquí muchas veces física o mentalmente, o ambas. Te diría que físicamente, físicamente. A ver, voy a tratar de ser muy breve, pero son todas las lecciones que el camino me da. Eh, yo ya estaba, en el 2017, ya estaba casi llegando a Burgos, más o menos, y recibo un WhatsApp de un hermano mío, él Ujú. es abogado, este, uno de sus mejores amigos, que es argentino, es el dueño del Hotel Emperador, que también está en la Gran Vía, ¿no? Acá hay un Hotel Emperador en Buenos Aires y son los mismos dueños del Hotel Emperador en Madrid. Me acuerdo que mi hermano me dice, Pancho, vos vas a estar 35 días o 37 en España y no vas a conocer Madrid, estás loco. Entonces yo le digo, no, mira, yo en realidad vengo para hacer el camino. Algún día Dios me dará la posibilidad de volver o no. Entonces le digo, yo quiero llegar a Santiago y si es posible llegar a Finisterre. Ujú. Entonces mi hermano me dice una cosa muy inteligente, pero uno es un cabeza dura. Me dice, Pancho, el camino es hasta Santiago. En vez de caminar hasta Finisterre, ¿por qué no caminas Madrid? Entonces yo me quedé así y dije, bueno, Bueno, mañana te respondo. la distancia es un poquito diferente, pero No, sí. no, yo sé, pero era una manera de decir, Sí. ¿Por este, qué no vas a Madrid en vez de caminar esos tres, cuatro claro, es una días? Sí. manera de decir. Entonces yo digo, te contesto mañana. Entonces dije, bueno, esto por ahora vengo muy bien, vengo tranquilo. Ahí me tenía que despedir de un peregrino, eh,
brasilero con el que habíamos compartido muchos días, me despedía por ahí en Burgos, y ahí siempre nace el orgullo y la soberbia y empiezo a decir, esto es una estupidez. Entonces, voy a acelerar para llegar 2 días antes a Santiago, tener la posibilidad de ir a Finisterre y después voy a conocer Madrid. ¿Por qué? Porque Ujú. soy un genio. Porque yo puedo. Y empiezo a acelerar, 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 y hay un momento, José, casualmente en la meseta, donde yo lo tengo registrado, en 3 días yo caminé 105 kilómetros, en 3 días. Para el que se haga la idea, eso es una media de 35 kilómetros al Sí, día, que en más la o meseta menos. con calor, pues En la bastante, meseta con calor no tengo son duros. recuerdo de que ningún peregrino me haya pasado, sino que Ujú, yo los pasaba. Y claro, en un momento dado, casi llegando a León, el camino me empieza a pasar factura. ujú, Me empieza a doler la tibia, claro, porque yo ya iba acelerando el ritmo y el ujú. cuerpo en un momento dado te lo hizo saber. Bueno, todas esas historias yo las cuento en el libro. Tengo peregrinos que me decían, Pancho, tú tienes que parar, estás loco. Bueno, no paré, gracias a Dios pude llegar bien. Pero como te digo, bueno, fue una lección de humildad enorme, Ujú. porque el camino me dijo, vos seguís así y no vas a terminarlo, te quedás acá. Entonces quise volver, por eso que te cuento, quise volver a disfrutar la meseta, porque me parece que es una etapa donde el camino te habla. Si hay algún lugar donde el camino te habla y te habla el corazón, creo que es ahí, en la Yo creo que es muy soledad, en importante, ese... ¿no? Lo que dices, la meseta, ¿no? Mucha gente dice, bueno, salto la meseta. Digo, a ver, La sal, que sí, y de hecho uno ve salta, esto muchos es. menos peregrinos. Y Mm, digo, cada cual tiene su camino y es tu camino y solo tú puedes ser consciente con eso y tú lo vas a llevar dentro, ¿no? Pero una de las cosas que bien dices, ¿no? Que el camino, hay como tres partes del camino, ¿no? La principio que dice que la gente que camina es un poco pues con el cuerpo, ¿no? Luego caminas con la cabeza y luego caminas con el alma, ¿no? Entonces yo creo total, que ahí hablamos de la dualidad del camino, ¿no? El camino físico, espiritual, ya no vamos a elegirle religioso, aquí cada cual que ponga lo que sea, ¿no? Pero yo creo que sí que en la meseta es cuando llega esa parte digamos, de introspección, ¿no? ¿A ti cómo te llega de repente, ¿no? Tú vas al camino en un principio buscando, habías visto esa película y de repente llegas a la meseta y algo empieza a surgir. ¿Cómo vives esa parte? eh, yo recuerdo que, no sé, caminé mucho tiempo solo, en soledad, lloré muchísimo, lloraba así, no le encontraba sentido, me reía solo, lloraba y yo digo que es como que empecé a conocerme a mí mismo, no sé cómo explicarlo, como vos dijiste muy bien, al principio tal vez uno recorre el camino, lo comienza a recorrer. Yo creo que en la meseta es el camino el que me recorrió a mí, ¿sí? Ujú. Eh, es tan difícil explicarlo porque creo que hay que vivirlo. Son experiencias que uno nunca vivió, nunca pasó. Yo tengo anécdotas de, no sé, al principio, las primeras etapas, uno vas caminando por ahí y en un sendero, no sé, cruza un caracol y tal, y lo pisás y seguís. Y me pasó, bueno, por ahí cerca de Fromista, en el famoso, en el coso de Castilla, es, ¿no? Eh, Sí. ver así un caracol y quedarme media hora así, mirando cómo caminaba, cómo hacía 5 centímetros. Entonces Ujú. dije, hay algo en mí que está pasando, alguna cosa extraña me está pasando. ¿Cómo me estoy transformando? Sentir el olor, la naturaleza, sentir que uno miraba para adelante, horizonte, nadie, para atrás, nadie, sentirse bendecido, porque digo, soy la única persona de los 8.000 y pico de millones de personas, la única persona que está acá en este lugar. Soy un Ujú. privilegiado, no sé, me planteé un montón de cosas. Creo que sané, me conocí, crucé límites que jamás me iba a imaginar que, sí, me puso a Y, prueba el camino en un montón de cosas. y Conocí hablamos gente siempre, ¿no?
del camino, ¿no? De esa gente que ibas a mencionar, ¿no? Y a veces, ¿no? El camino, mucha gente hace su camino family, ¿no? Su familia del camino, pero en tu caso mencionas, ¿no? Que el camino lo hiciste casi siempre solo, ¿no? Pero con interacciones con peregrinos, con gente, ¿hay alguien que recuerdes así de ese primer camino que digas, bueno, me acuerdo de estas personas por algo que viví con ellos? Mira, bueno, casualmente tengo el libro. eh, yo el camino lo hice solo, pero nunca estuve solo en el camino. Conocí muchísimas personas, pero te diría que tal vez hubo tres personas que, que me marcaron el camino y yo creo que también le marqué a ellos. Lo curioso es que estas tres personas, entre ellas no se conocen porque yo las fui viendo en distintas etapas del camino. Como Ajá. te digo, al principio fue un brasilero con el que caminé casi hasta Burgos, mejor dicho, hasta Santo Domingo de la Calzada. Eh, Después una italiana con la que caminé un día y medio, y es muy loco porque ella dice que yo soy su ángel de la guarda, y yo digo que no, que ella es mi ángel de la guarda. Tenemos una amistad, caminé un día y medio, tenemos una amistad que sigue, perdura hasta hoy. Y finalmente un español de muy cerca de Barcelona, que también ha hecho como 45 caminos, es un muy experto, Antonio, un personaje increíble. Me pasó algo muy lindo porque, bueno, después creo que yo te conté, esto lo hice en el 2017, en el 2020 yo tengo una triple operación al corazón, que no me Ujú. muero de casualidad, etcétera. Empieza la pandemia, todo, y tenía la necesidad de como que regresar al camino, volver al camino. Y empiezo un poco a escribir y cuando, por supuesto que mis tres amigos peregrinos sabían todo lo que me había pasado, mi corazón, todo un tema personal que yo sufrí, y cuando yo les cuento, miren, parece que tiene forma de libro lo que estoy escribiendo, es como si el apóstol Santiago los reunió a los tres. Te recuerdo, José, que entre los tres no se conocen, Ujú. y yo recibo, en el término de 20 horas, recibo tres WhatsApps donde me dicen, Pancho, qué bueno que tu corazón vaya mejorando, y el otro también de a poquito va a ir mejorando. Y respecto a tu libro, yo todavía lo cuento y lloro de la emoción. Me dicen, a mí me encantaría tener la posibilidad de escribir unas líneas contando qué significó para mí caminar al lado de Pancho. ¿Puedo? Que por supuesto que sí. Entonces, mi libro, en la última parte, yo en mi libro cuento etapa por etapa, día por día, que me fue pasando, fotos, por supuesto, hay. Termino como con una reflexión y estas famosas frases, que el camino está lleno de frases. Y a lo último están las cartas de mis tres amigos peregrinos. Así que es el libro, creo, es este de acá, Mis huellas en Invitamos el camino. a todo el mundo a que lo Y, compre, lo lea y descubra esas tres cartas de los peregrinos. y como buen pamplonés, te debes imaginar dónde es Hombre, sí, esto. esa subida no tiene pérdidas más. Te puedo decir hasta el momento saliendo de Cizur, la curva cuando dejas la carretera, Sí, justo detrás tuya tienes señor, la sí, carretera y tienes señor. el palo del camino que lo quitaron hace poco. Sí, señor. Bueno, este es, y bueno, del otro lado, esto ya es más cerca de llegando a Sofra, creo, no me acuerdo. Ajá. Este, así que sí. Y hablamos siempre del camino que tiene como etapas, ¿no? Para al final, una cosa que dices y me pasaste en las líneas cuando íbamos hablando es de que el camino descubriste lo poco que se necesita para ser feliz, ¿no? uh, ¿Qué lecciones del camino te llevaste tú, ¿no? De esa vida igual de abogado, de vivir, ¿no? Con muchas cosas, de repente llegas al camino, ¿no? Y muchas veces yo siempre digo, el camino es un mundo que es muy bonito, pero no es real, ¿no? No podemos vivir en un camino Santiago toda la vida porque lo correcto. complicado es llevar ese camino a nuestro día a día, ¿no? Pero ¿cómo consigues tú llevar esa simplicidad, esa felicidad al día a día? Eh, Te digo que realmente lo he puesto desde el 2017, lo he puesto en práctica, porque literalmente, o sea, ustedes, como vos decís, vos salís de Pamplona, de tu casa, con muy poquitas cosas en tu mochila, haces el camino y vuelves y tenés toda la comodidad de tu casa. Yo salí desde Buenos Aires
con una mochila que el día que más pesó 8 kilos. Wow. Y esto fue mi casa durante 37 días. Y así lo viví en el camino y yo no sentí necesidad de nada más. Eh, por supuesto, bueno, después cuando yo llego a Madrid, yo ahí compro una valija porque tenía que llevar unos regalos para mi familia, Sí. todo. Pero me pasó algo muy curioso de llegar a Buenos Aires, que abrís tu ropero y te encontrás que tenés 20 pantalones y uno no se pone, uno te pones uno o dos. Y nada, tuve ese acto de desprendimiento, de decir, estas son cosas que por ahí las usaré una vez al año, hay gente que lo está necesitando, y yo, si vos ves mi armario, bueno, yo tendré 4 o 5 pantalones, 2 trajes, no necesito mucho más, y estoy feliz, feliz viviendo con poco. Además, vuelvo, a ver, tal vez lo mío también se suma, es cierto, se suma a esta operación al corazón tan seria, donde Ujú. prácticamente estuve del otro lado. Entonces, te das cuenta que, no sé si es exagerado, pero tal vez hoy le estoy ganando un día a la vida. Ujú. Entonces, vivo con mucho más, como yo cuento, yo tengo 61 años, pero también tengo 5 años, Ujú. porque del 2017 volvía, y también tengo 3 años, voy a cumplir 4, porque volví a nacer después de la operación. Así que, nada, vivo muy, muy tranquilo, muy en paz. La gente me dice, pero Pancho, ¿qué te pasa? Todo en Argentina están todos histéricos. Yo estoy feliz, yo estoy radiante. Dios me regaló la posibilidad de no sé, de este libro, que gracias a Dios, te lo digo con humildad, José, tal vez este es un libro que yo lo escribo como para sanar, si querés, y hoy es un libro que está sanando gente. Esa A era mí, mi siguiente pregunta, ¿no? Muchas veces, a veces la gente va al camino queriendo escribir un libro. Hay gente que escribe el libro después del camino porque se da esa situación, pero también he tenido la suerte, ¿no? Y a través de entrevistar varios escritores o es que peregrinos, ¿no? Que escriben historias del camino, que el libro es como el final del camino, ¿no? En tu mm, caso, ¿este libro cuándo nace? el libro puntualmente nace sí, en octubre del 2020, yo, plena pandemia. Bueno, yo todavía, si bien yo ya estaba curado y la cicatriz sana, no Ujú. tenía la habilitación para volver a trabajar porque por el encierro no podíamos hacer rehabilitación cardiovascular. Y bueno, nada, pasa lo que pasó, que mi mujer en un desayuno, después de 25 años de casados, me pide la separación y el divorcio. Para mí fue un golpe muy duro, no lo comprendía, no entendía nada y siento la necesidad de regresar al camino, ¿no? Ujú. Entonces, como para calmar la tristeza, porque si bien compartíamos la misma casa, todo, yo pasé al cuarto de mis hijas, ya son grandes, eran 25 y 27 años, este, un trato excelente con mi ex mujer, todo normal, pero bueno, es como que se había apagado algo Ujú. y yo siento la necesidad de volver como una manera de protegerme y bueno, puntualmente con el diario de viaje que tenía, que era una libretita muy chiquitita, empezaba así a leer y lo iba complementando con las fotos y videos y tenía necesidad de ir escribiendo, como de irme a ese lugar. Y se lo cuento a un gran amigo mío y a las 3 semanas me dice, bueno, Pancho, pásame lo que has escrito. Entonces es un gran lector, fue profesor mío y bueno, y compañero mío de trabajo muchos años. Cuando le paso esto, a los 2 o 3 días, él me llama, me dice, Pancho, esto es un libro. No, está jorobando. Lo primero que uno piensa es, a ver, casi me muero, me operaron del corazón. Mi mujer me hace este planteo, tenemos que darle una buena noticia, ¿verdad? Entonces Sí. dije,
paso están los Y amigos, ¿no? claro, pensé en eso, dije, bueno, me dijo, no, Pancho, te aseguro, es muy lindo cómo lo contás y como tú has dicho que tenés muchas fotos y videos, si tú vas intercalando algunas fotos, esto es un libro. Y bueno, de hecho, salió así, y como te digo, por suerte a la gente le está gustando mucho y lo increíble que así como te lo cuento que este es un libro para que yo lo hice tal vez para sanar, primero lo autoedité y ahora ya está una versión mejorada por editorial, así como te conté que tenía al final del libro la carta de mis 3 amigos peregrinos, cuando yo le cuento a mi médico, que es el que me salvó la vida, le cuento, bueno, estoy escribiendo una nueva versión mejorada, él me dijo, bueno, así como tus amigos peregrinos te escribieron, yo quiero escribirte al final, Qué como bueno. médico, como médico, porque es muy fuerte lo que él me dice. Me dice, Pancho, si tú supieras, y te quiero compartir el título de la carta de él, el título es, El Camino de Santiago fue una preparación para Pancho. O sea, él lo que quiere transmitir es todo esto que yo viví en el 2017, esta experiencia tan Ujú. profunda, tan fuerte, de alguna manera me fue preparando para lo que se Para lo me que iba a venía. venir en el 2020, una operación al corazón donde 9 de cada 10 personas que tienen lo que yo tengo se mueren, Ujú. una rehabilitación con una, según él, una fortaleza anímica increíble. Me dijo, yo me veo con él cada 2 meses, me dijo, Pancho, tenés el corazón muchísimo mejor que cualquiera de los que está acá. Estás perfecto, todo eso sacaste una fuerza, una cosa increíble. Y por eso digo, él me dijo, vos no te tenías que morir, vos tenías que escribir este libro, ¿sí? Bueno. El libro lo escribió después. Y es un libro que hoy está ayudando a pacientes cardiológicos acá. Yo doné 3 libros al hospital donde me operaron y me piden cada 2 meses que yo vaya un minutito así a hablar con pacientes que están Ujú. internados, a lo mejor porque tienen mucho dinero y muy buena obra social o prepaga, y están internados 4 o 5 días porque simplemente les van a hacer un pequeño stent. Sí. Los tipos tienen que liberar camas, digamos, y de alguna manera es, mira, te voy a traer un tipo que realmente la pasó mal para que te hable y para que vea. Así que estoy feliz, feliz con eso que me está ocurriendo, ¿no? Que en realidad es un regalo. Y como mirarás, nunca te rindas. Qué Sí bueno. se lee. Nada, en breve te mandaremos esta también para que la tengas por ahí. Pero bueno, ya nos veremos. Así Y que cuéntanos, una de las cosas que me imagino, claro, tú de repente ves la película El Camino a Santiago, estás en Argentina, el camino te llama y de repente llega el día que estás llegando a Santiago. Y a mí una de las cosas que me emociona es el cómo fue tu llegada a Santiago. eh, bueno, de Pedrouso a Santiago llorando. Fue muy lindo porque éramos todo un grupo de gente, ahí como te digo, con el español, pero todos como que nos pusimos de acuerdo. Tal vez no hace ni falta hablarlo, es, bueno, separados cada uno 100 metros de distancia. eh, y ese sentimiento encontrado de, primero, llorar mucho y decir, por fin llego, pero qué lástima que esto se acaba o esto se Ya. termina. Una contradicción muy fuerte de por fin lo logré, pero se termina. Y no querer que se termina. Saber que, bueno, uno tiene que volver con su familia, pero de alguna manera se termina y es una cosa, eh, sí, que no querés que ocurra. Pues es cierto, uno vivís en otra dimensión, en otro lugar. El camino es así. ¿Y cómo Eh, fue la llegada a Santiago, no? Porque muchas veces la gente, yo siempre digo, y como bien decía tu amigo, ¿no? La peregrinación termina en Santiago, ¿no? Aunque yo luego a todo el mundo que hace el camino como tú, el camino largo, ¿no? De San Juan, siempre digo, haz el camino a Fisterra, no porque sea el camino, no es el epílogo, es ese tiempo de reencontrarse, de recapacitar, ¿no? De no ir a casa rápido, de no ir a Madrid, ¿no? Que yo muchas veces también
por clientes he tenido esa experiencia, la gente me pregunta, ¿qué es mejor, ir a Madrid y estar un par de días o volver directamente a casa? Digo, pues en general el ir directamente a casa suele ser lo mejor, ¿no? Pero en tu caso, ¿qué se te movía dentro cuando llegaste a Santiago? Porque claro, tú querías ir hasta Fisterra, pero Claro, tenías también Madrid ahí por la cabeza. tenía Madrid. Bueno, no, de hecho, a ver, nosotros nos quedamos, eh, muchos de mis amigos de las últimas etapas querían ir a Finisterre, a mí me tenía 4 días, entonces dije, bueno, recuerdo que nos tomamos el primer bus alrededor de las 4 de la mañana, creo que salía, a Ujú. Finisterre, y le pedimos al chofer que unos 10, ya no me acuerdo ahora el nombre de la playa, pero unos como 10 o 12 kilómetros antes, le Sí, pedimos que nos parara como para poder entrar caminando a Finisterre. Y nos volvimos en el último bus de la noche. Y de ahí nada, llegamos y yo al otro día ya me tomé el tren a Madrid. Así que pude conocer Finisterre, pero muy poco. Ahora en estos nuevos caminos sí, sí he estado en Finisterre, Muxía, pero llegar a Santiago, bueno, es inevitable escuchar la gaita y largarte a llorar y abrazarte con gente que por ahí de golpe hacía 15 días que los perdiste, no sé, llegando a Burgos o en León y te los volvés a encontrar y la felicidad de saber que el otro llegó bien, que nada, se viven cosas increíbles, José. Digo, pasan cosas en el camino que creo que no pasan en ningún otro lugar del mundo. Yo cuento que yo tuve la posibilidad de caminar una etapa con un matrimonio belga, los tipos absolutamente millonarios con avión privado, ahí en... Pero la casualidad que en esa parte que estamos caminando también caminamos con un taxista de Málaga y un desempleado, no me acuerdo ahora de dónde era, y lo loco es cómo, bueno, se lesiona la mujer del belga, el taxista ayuda con todos unos masajes y una cremita a esta señora multimillonaria. Después compartir todos la misma mesa, que eso no lo ves en ningún lado. ningún No lado. lo ves en... Y en el fondo todos vamos en el mismo sentido. A cualquiera le puede salir una ampolla, a cualquiera eh, compartir, no sé, cosas que solo pasan ahí, solo pasan en el camino. Yo creo que sí, además en el concreto el camino francés tiene esa magia, ¿no? Que ya independientemente de si quieres dormir en un hotel, en un albergue, yo siempre digo, la mezcla está en los dos, ¿no? Vive, si vienes desde Argentina, si vienes desde Australia, pégate de vez en cuando un capricho, porque la magia pasa caminando, ¿no? Lo más bonito del camino es caminando, ¿no? Y esas Así, comidas, esos cafés y esas cosas, ¿no? Y el camino pone a todo el mundo al COVID. No sabes si caminas con un millonario, con un pobre, con un pero, desempleado, porque en el fondo todos vamos caminando igual, todos nos salen ampollas y a veces los más ricos son los que más destrozados vas o los más jóvenes y los que más salud tienen son los que peor van y los mayores son los que mejor llegan a Santiago. O sea que así es. Me ha pasado ahora que con este libro y con el otro que escribí, que hay mucha gente que quiere que yo la acompañe a hacer el camino. eh, y claro, se cruzan, por lo menos para mí que tuve la posibilidad de hacerlo todo, eh, la gente quiere llegar a Santiago, pero yo les he dicho, eh, si yo los acompaño, hagamos para experiencia de ustedes, no empecemos desde Sarria. Yo no tengo nada con Sarria, por favor, pero es la Gran Vía, digamos. ¿Sí? yo creo que es como todo, ¿no? A Sarria le llamo no los últimos 100 sino los primeros 100, ¿no? Yo por experiencia tengo mucha gente que ha hecho Bueno, los 100 de Sarria y luego vuelve, ¿no? Pero es como el terminar en Santiago. Yo ahora ya después de tantos caminos, hay veces que mis caminos ya ni terminan en Santiago, ¿no? Hago un trocito y termino en casa o termino en otro lado, o otros caminos que me han llevado a otras partes del mundo, ¿no? Pero está, eso me lleva a la pregunta de, hemos hablado de tu primer camino, pero no de los siguientes. ¿Cuándo de repente, después de haber hecho ese camino en el 2017, te llega otra vez la llamada del camino? Porque mucha gente es al terminar en Santiago ya están, bueno, el año que viene vuelvo, pero claro, desde Argentina otra vez los 12.000 kilómetros no son tan fáciles. ¿Cuándo vuelve está. esa llamada del camino? Bueno, en el 2020, que tengo todo este tema de mi operación, todo, en el 2021, cuando se habilita la posibilidad de volver al camino, eh,
dije, bueno, vamos a ir, pero todavía ¿cómo se llama? Mi médico me decía, si bien estás muy bien, el Ujú. camino ya es algo serio, vamos a hacer una buena recuperación, porque con la pandemia no ha podido ser. Ya. Entonces, vuelvo a ir en el 2022 con mi hermano, y con mi hermano otra vez hacemos el camino francés, como te cuento, en el 2022, mayo del 2022. Arrancamos desde Pamplona, ahí sí estuvimos 2 días en Pamplona. Yo Ujú. siempre paro ¿cómo se llama el albergue? Casa Catedral, es el que está al lado de la En catedral. el lado de Catedral, Plaza, albergue el Catedral, albergue Plaza Plaza Catedral. Catedral. Ahí. Este, ahí estuvimos con él 2 días. Bueno, caminamos desde Pamplona a Burgos y después saltamos, porque yo sí, primero porque no teníamos mucho tiempo y yo Ujú. quería que mi hermano viviera la experiencia. Entonces, de Burgos hicimos todo por bus y no sé qué historia, hasta Sarria, un poquito antes, hasta Trecastela. Y Ujú. desde Trecastela llegamos a, a A Santiago. Santiago. Es muy loco el tema porque, bueno, mi hermano es el más chico de todos, yo tengo 61 años, somos 8 hermanos, él tiene 41. Él tiene una pequeña dislexia, pequeña discapacidad, entonces solo él no lo podría haber hecho al camino. Ajá. Pero era muy divertido lo que nos pasó, José, porque yo llevaba un ejemplar de mi libro en la mochila y él a todos los peregrinos, bueno, tú hablaba con todo el mundo, con mexicanos, con todo el mundo. ¿Y tú de dónde empezaste? No, de acá, de Pamplona. Y el otro de San Jean, ah, no, nosotros de acá, pero mi hermano ya lo hizo todo completo, escribió un libro, esto, lo otro. Hasta que un día, ya en Castela, caminando, yo iba un poquito más adelantado que él y escuchaba que, hola, buen camino, buen camino. Entonces, ¿de dónde eres? Argentino, le dice. Ah, bueno, nosotros también somos de Argentina. ¿Y de dónde empezaste? Y la otra persona dice, desde San Jean. Ah, no, nosotros desde Pamplona, pero mi hermano ya lo había hecho, escribió un libro, todo. Y este tipo le dice, yo soy médico y un paciente mío, antes de comenzar el camino, como sabía que iba a venir, me regaló un libro muy lindo, que qué sé yo, que me ayudó mucho. Bueno, pero si leíste el libro de él, tenés que comprarle el libro a mi hermano. Era así. Bueno, también. No, era muy gracioso. Entonces, en un momento dado, este peregrino dice, no, y es qué divertido cómo me acuerdo la anécdota que cuenta el peregrino cuando dice que, no sé, saliendo desde Subiria a Pamplona, se desvía, sin darse cuenta se desvía y termina en la iglesia de San Esteban. Viste que uno tiene que desviarse, Sí, donde está la campana más antigua de Navarra. Este, entonces yo me quedo así, digo, pará, ¿vos estás diciendo que sí. este peregrino se desvió? Sí, leíste mi libro. No, no puede ser, ¿qué es eso? Las vueltas del camino. Hoy por hoy somos Es. íntimos amigos, íntimos, y gracias a él, Gustavo, es un muy buen médico de acá, conversando todo, de alguna manera surgió la idea de este segundo libro, porque él me dice, bueno, ahora tú tienes que escribir otro libro contando cómo es la experiencia de caminar al lado de tu hermano. Y yo decía, pero bueno, a ver, sí, puede ser muy lindo, pero a lo mejor es personal, privado, Ujú. y mi libro, mi camino, yo ya lo conté. Entonces ahí fue donde pienso en este que te digo, bueno, quiero ver si efectivamente o yo soy el loco Ujú. o todos los peregrinos les pasa más o menos igual. Entonces quise tratar de comprobar qué es lo que sienten los peregrinos, qué es lo que viven, y por eso se me ocurre esto que termina siendo este segundo libro, donde consigo el testimonio de 85 peregrinos de 15 países diferentes. Eh, nada, es otro regalo del cielo. Así Y que, además sabemos que ahí ya no para solo tu camino, porque si no, ahora además también has empezado a dar charlas y a contar tu experiencia por toda Argentina. Pero claro, ¿cómo gracias. está el tema peregrino en Argentina? O sabemos que hay ciertos países de Sudamérica que tienen más movimiento, menos movimiento. El tema de peregrino en Argentina, ¿cómo está? Es impresionante lo que ha crecido. Yo tengo un muy amigo, es más chico que yo, pero fuimos al mismo colegio, que tiene una de las agencias de viajes más importantes de Argentina, con vínculos con España, por supuesto. Y él me dice que es absolutamente potencial desde el
obviamente después de la pandemia, pero más o menos desde el 2017. Para que tengas una idea, José, hay más o menos un registro de que 6.000 peregrinos argentinos fueron el año pasado Y a ese es el distintos... registro para que la gente sepa que al final es más o menos los que cogen a Compostela, que seguro que habrá muchos más. Exactamente. Que al final la Deben gente haber habido otros más, pero siempre vemos los datos solo de la oficina de peregrinos de Santiago o las de San Jan, ¿no? Y hay mucha gente que se queda por el medio, ¿no? La gente siempre lee los datos y digo, bueno, esos datos son los poquitos porque hay mucha gente que ya ni no, coge la de Compostela o que no llega a acuerdo. Santiago o que hace O por que, etapas. exacto, yo tengo, exacto, tengo amigos que o van por trabajo o lo que fuera y dice, bueno, vamos a hacer de León a tal Mm. lado, a Astorga, no sé, o vamos a llegar hasta Ponferrada y en 3 o 4 años quiero terminarlo. A lo mejor es cierto, no toda la gente tiene la posibilidad de tener, en mi caso, 37 días, porque tenés que contar el vuelo de ida, de regreso, etcétera. Eh, pero sí, sí, no todos llegan a Santiago, pero hay una fiebre por el camino muy, muy grande, porque justamente por esto que de alguna manera lo quise transmitir en el libro. Algo pasa en el camino. Yo todavía no conozco a una sola persona que me hable mal del camino. Y es personas a las que le han salido ampollas, se han lastimado a más no poder, pero no conozco a nadie que hable mal del camino. ¿Y qué es lo que te pregunta la gente? Ahora estos días que has estado dando charlas en algún club en Argentina, ¿qué es lo que te pregunta la gente cuando les cuentas tu experiencia? Más que preguntarme, por lo general, me escuchan y se emocionan porque sobre todo los que me conocen han visto realmente una transformación en mí muy grande. Ujú. Obviamente que también por ahí está la operación, entonces es como que estoy viviendo, no sé si gratis, eh, pero ven que hablo con el corazón, que yo no miento, que todas las palabras y lo que me está pasando eh, lo hablo desde el corazón. La gente que lee el libro dice, wow, esto no es verso, esto es, Ujú. algo está ocurriendo. Este, nada, no sé, la sencillez, eh, la bondad, la bonomía que te da el camino, las lecciones, porque de hecho yo soy un convencido que el verdadero camino comienza cuando llegas, ¿no? La Eso es lo que transformación. solo sabemos los que lo hemos hecho. Es uno de esos Exactamente. grandes misterios del camino que solo se da cuenta la gente que ha hecho ese camino, el camino los dos, ¿no? El interior y el exterior. Y cuando llegas a Santiago dices, bueno, a veces te das cuenta en Exactamente. Santiago, a veces te das cuenta en Musía, a veces te das cuenta en casa, a veces te das cuenta a los 3 años, pero de repente llega un día en el que Totalmente. dices, Y el camino te sigue hablando, te sigue "Ujú". en reflexiones, en cosas, te sigue hablando. Y te sigue llamando, ¿no? Porque además tú el camino ya tienes preparado el de este año. Absolutamente. Voy a viajar, que de hecho, si tengo la posibilidad, no sé por dónde andarás, pero me gustaría verte y acercarte Hombre, sí, sí, así es que en personalmente Pamplona mis tienes dos tu casa libros. y será todo un honor poder tomarnos ahí Este, unos pinchos en Pamplona. bueno, pero encantado de la vida. Yo voy a coincidir, no me acuerdo exactamente porque dependo de mis amigos italianos con los que hice el camino portugués por la costa. Vamos a hacer el camino inglés, pero creo que es corto, son 5 días, seis Sí, son días. 5 o 6 días, eso es. Pero después muchos me decían, haz el camino primitivo, haz el camino, no sé, y bueno, desde que te conocí, tengo que volver a Pamplona y a lo mejor hacer una parte del camino francés y después Porque no hacer es otra, francés. ya veré. Pero sí, El también me camino han dirá. pedido en la Cofradía del Santo en Madrid dar una experiencia así como un peregrino Ujú. lejano. Este, así que nada, muy, muy feliz, muy feliz. Ya es más, mañana mismo, no, el miércoles 10 ya tengo que comprar el pasaje porque con mucho tiempo me va a salir un poco más económico, Pues pero ya nada, estoy. oye, Francisco Pancho, me alegro muchísimo que hayamos podido coincidir aquí, ¿no? Qué casualidad que comenzamos los dos en 2017, ¿no? Y el camino nos sigue llamando, seguimos viendo el camino y las historias, ¿no? Yo creo que lo bonito es eso, ¿no? Que el camino
te llega mucho cuando lo has hecho, te llega mucho cuando ves a gente que lo ha hecho, ¿no? Pero dar ese primer paso y decir, bueno, si has llegado hasta aquí, si estás escuchando este podcast, si te llega el libro de Pancho, es porque ya has empezado ese camino, así que ya solo te queda comprar los pasajes, ponerte, ¿no? Ponerte en marcha y seguro que al final, yo creo que como todos los peregrinos que lo hemos hecho, no te vas a arrepentir seguro, ¿no? Mm. Bueno, mira, te muestro, este es el otro camino, ¿ves? Algo pasa. Este es el que te Camino. digo que es el testimonio de los, son libros gruesos, ¿sí? Pondremos todos los enlaces en las notas del episodio para que el que quiera pueda contactar contigo y adquirir los dos libros, Con porque lo que digo, mucho, oye, cuantos más experiencias del camino, cuanto más gente haya para motivar a quien sea para hacer el camino, pues oye, siempre dejaremos este mundo un poquito mejor de como lo encontramos, ¿no? sin duda, José. Y vamos a estar en contacto porque eh, me parece maravilloso lo que estás haciendo. También vi un poco lo que estás haciendo en África. Y bueno, pero no solo eso, sino porque tengo muchos argentinos que quieren ir y caminar al lado tuyo puede ser maravilloso. Pues nada, Francisco, oye, Pancho, un placer y como siempre nos despedimos con un buen camino ultrella. Y su sella. Muy buen camino, gracias.